Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo. Gracias de corazón porque como iglesia hemos adorado, alabarte tu nombre, Señor mío. Y en este momento, Padre Santo, queremos alabarte y honrarte por medio de la palabra tuya, Señor. La prédica, Padre Santo. Ayúdame a ser siempre instrumento para que tú seas glorificado, porque tú eres el que te debes llevar el crédito siempre. Solamente somos servidores que queremos utilizar bien la palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Daniel. Estamos desarrollando el capítulo 4 y el capítulo 4 se titula De bestia a corazón de hombre. Y hoy vamos a iniciar la segunda parte. Para los que se perdieron la primera parte, tranquilos, tenemos que hacer un repaso de la primera parte para entender esta parte final de bestia a corazón de hombres. Y empezamos con lo siguiente, hermanos. Aquí en pantalla están viendo que el rey Nabucodonosor tuvo una segunda visión o un segundo sueño. Y en ese sueño él miraba un árbol gigante, frondoso, hermoso, donde todo tipo de carne se alimentaba de él. Y cuando decimos todo tipo de carne, se refiere tanto a hombres como los animales, las bestias y todo lo demás. Entonces, ese árbol se veía por todas partes, era un árbol espectacularmente hermoso. Y eso, hermanos, definitivamente va a tener un sentido mayor con esta segunda parte que estamos desarrollando. Y luego en esa visión, Nabucodonosor le dice a Daniel, llegaron unos vigilantes, unos servidores del Señor, y empezaron a decir, corten ese árbol, córtenlo por completo, tienen que cortarlo, pero la cepa tienen que dejarla y pónganle a la cepa un cinturón de hierro con bronce. Y luego dice que hay un hombre dentro de esta historia que va a pasar de hombre a bestia por 7 tiempos. Y aprendimos bíblicamente, hermanos, la primera parte de este mensaje, que la palabra tiempo significa años. Así que a este hombre que se convertiría en bestia iba a estar en esta condición por 7 años. ¿Ok? Entonces, seguimos adelante. Vámonos al verso 20 de Daniel 4. Y dice así la palabra del Señor. Daniel 4, versículo 20 al 22. Y dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves de los cielos, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Así que, hermanos, ¿qué estamos aquí leyendo? Literalmente, ya Daniel, interpretando el sueño, le dice, ese árbol enorme, hermoso que tú estás viendo, de gran naturaleza, pero de poderío absoluto, eres tú, Nabucodonosor. Y recuerden, hermanos, que el primer sueño que tuvo Nabucodonosor fue de una estatua gigante, y la estatua empezaba con cabeza, ¿de qué? De oro. ¿Y esa cabeza de oro quién era? El imperio de Babilonia. Así que estamos viendo que esa grandeza de ese imperio, en efecto, lo estaba representando el rey Nabucodonosor. Seguimos adelante, hermanos, verso 23 al 26. Y dice así, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante
y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea aparte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiera. Y cuando y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa en la raíz del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Ahí está. Entonces, hermanos, vamos a desglosar lo que acabamos de leer. Los vigilantes y santos, ¿quiénes son ellos, hermanos? Servidores de Dios. Así de sencillo. Ajá, y pastor, ¿y por qué usted dice que los vigilantes y los santos son servidores de Dios? ¿Dónde está el fundamento de eso? Hermanos, en la Biblia está el fundamento. La Biblia se confirma con la Biblia. Búsquense, hermanos, el libro de Apocalipsis brevemente. Vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 19, casi finalizando la carta, verso 11 al 16. Capítulo 19, verso 11 al 16. Atención, y subraye, y dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, en el cual lo montaba, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los, ¿qué dice? Ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Este versículo tienes que subrayarlo. Tú te das cuenta que el Señor tiene vigilantes, tiene santos, tiene ángeles, tiene un cuerpo que trabaja para Él. Así como Satanás tiene una organización horrible de maldad, Dios tiene una organización espectacular. Mente enorme, infinita. ¿Se acuerdan cuando Pedro le arranca la oreja al siervo cuando iban a agarrar a Jesús? ¿Qué dice él? Yo no puedo llamar aquí varias legiones de ángeles para que me salvan. O sea, tú piensas que con esa espada tú me estás defendiendo a mí. Le pone la oreja y dice: os conviene que pase esto. Él tenía que morir. Así que, hermanos, tenemos un ejército impresionante que trabaja para el Señor. Y vamos a finalizar, para no dejarlo aquí, subrayen ese verso 14, y dice así el 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, hermanos, de que tiene vigilantes, santos, ejércitos, potestades de bien, no de maldad, el Señor los tiene. Así que, hermanos, en la visión de Nabucodonosor ve esos vigilantes para llegarle un mensaje al rey, y esos eran servidores de Dios. Seguimos, hermanos. Número 3, la bestia es Nabucodonosor. Así como ese árbol frondoso espectacular era él, la bestia iba a ser él. Triste, pero cierto.
Yo recuerdo que hablaba con un hermano acá y hermanos, aquí no estamos hablando de que se convirtió en bestia figurativamente o simbólicamente. Se volvió bestia. La hierba la comía. Se bañaba cuando llovía. Las uñas, su pelo, todo le creció como una bestia. Y hermanos, y espiritualmente hablando, una persona sin Cristo es una bestia pensante. Somos animales terrenales y diabólicos. No hay nada bueno que podemos hacer. Estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero cuando Dios llega a nuestra vida, nos transforma y ese corazón animal le pone un corazón carne, humano, sellado por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos desglosando aquí verso por verso? Nabucodonosor vio la gloria de Dios y pudo arrepentirse y no lo hizo. Y aquí hay una sentencia para él. Y aún así, Daniel, siervo del Señor, le dice, pero estás a tiempo de que te arrepientas. Y lo vamos a ver más adelante. Esta bestia, hermanos, iba a ser por un periodo de 7 tiempos. Aprendimos la semana pasada que un tiempo es un año a razón de 360 días. Calendario hebreo, no 365 gregorianos como nosotros. Calendario hebreo. Y la cepa, hermanos, que vimos que el árbol se corta, pero se mantuvo la cepa, o sea, el tronquito chiquitito. ¿Qué significa? Que el reinado de Nabucodonosor sobre Babilonia era firme y fuerte. O sea, de que después de los 7 tiempos que iba a pasar como bestia, él iba a volver al reinado y Babilonia seguía siendo la cabeza de oro. Por eso que no la cortó de raíz, la cortó para que aprenda una lección. Verso 27, hermanos, del capítulo 4. Regresamos al libro de Daniel. Y dice el verso 27. Y hermanos, este verso lo utilizamos en la prédica pasada como introducción, pero este verso, hermanos, yo lo tengo aquí encuadrado, subrayado, con asterisco, porque es la clave para que usted y yo nos evitemos dolores de cabeza. Y dice así, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia. Hermanos, todo el tiempo usted tiene la oportunidad de cambiar. Todo el tiempo. Siempre. No en los meses de Navidad, cuando todos nos volvemos cristianos en Navidad. Semana Santa. Se ponen la crucecita aquí, de no sé qué utilizan, ceniza. Y tú ves a la gente caminando con esa cruz gigante. Todavía no he visto uno que llegue hasta acá, pero te aseguro que alguien se la pondrá. También hay una gente que camina para allá, para Colón, con unas cruces. Hay un diácono en la iglesia allá en Panamá que él le decía a su esposa, quiero hacer una cruz gigante. Que ninguno de estos que están caminando para Portobelo va a tener una cruz más grande que la mía. Y en efecto lo hacía. Y cuando iba por la mitad del camino, él iba maldiciendo, pues diciendo, esta cruz está muy pesada, tengo que hacerla más chiquita. Hermanos, siempre va a haber el chance y la oportunidad de arrepentirse de forma genuina, no de forma externa, porque usted puede decir, Señor, perdóname, te amo con todo el corazón, gloria a Dios que soy hijo tuyo, pero tus hechos dicen lo contrario. Aquí Daniel está diciendo, por tanto, oh rey, has escuchado la interpretación, serás una bestia, pero tú puedes redimir eso, tú puedes cambiar ese rumbo. Por favor, acepta el consejo, redime tus pecados, métete por la justicia, métete por la misericordia, apártate de ese mal pensamiento. Tu cabeza de oro va a acabar en algún momento. Arrepiéntete. ¿Cuántas veces nosotros hemos predicado la palabra del Señor? En nuestra barriada, en nuestro trabajo, a nuestros amigos. Y todavía tienen el descaro de decir, lo vamos a pensar. Eso es para viejos, eso es para fanáticos. Pero en algún momento, hermanos, en un momento de necesidad,
Vas a buscar a ese amigo y vas a decirle, háblame del Señor. Mi abuelo decía, yo soy un poste de macano negro. No sé cómo se dice en inglés, hermanos. Eso es un árbol en Panamá fuertísimo. Un árbol que no le entra nada. Y mi abuelo se autodominó que él era ese árbol. Le dio cáncer cerebral. Y en esa humillación, cuando no sentía la parte de la mitad de su cuerpo, le dice a mi papá, hijo, háblame del Señor. Y recuerdo que yo estuve en una visita con él meses antes de morir y fuimos a ver a mi abuelo y mi papá a su papá. Lo besamos y nos despedimos. Y mi abuelo, con la mitad del cuerpo paralizado, le dice, hijo, te faltó algo, tenemos que orar. Y mi abuelo, yo lo voy a ver en la presencia del Señor. Y era una persona tan dura como Nabucodonosor y no tenía el poder de Nabucodonosor. Porque, hermano, el poder no te hace duro, tú te haces duro. Porque tú eres terco, yo soy terco y tenemos que ver que a veces comer tierra para poder decir, dependo de ti. Porque lo que soy es por tu gracia y nada más. Hermanos, estamos siempre a tiempo para que usted y yo cambiemos nuestro rumbo de muerte y nos vayamos por el rumbo que es. Y si este es el rumbo que ya usted tomó, entonces nútrase en el Señor, crezca imagen del Señor y sirva al Señor. No venga aquí a marcar tarjeta, porque si viene a marcar tarjeta, eso no sirve. Un creyente verdadero va a servir y desgastarse en la obra del Señor. Vamos a buscar en la Biblia, hermanos, Proverbios. Busquen Proverbios, hermanos queridos. Proverbios capítulo 15, verso 22. Proverbios 15, verso 22. Y ahí está en pantalla y vamos a leerlo, pero miren esta imagen. Aquí hay una imagen que tranquilamente puede ser usted o yo. Tranquilamente. Usted va a escoger el camino de Dios o va a escoger el camino de maldad. Siempre hay que escoger. He decidido seguir a Cristo, amén, compórtese como hijo de Dios. Pero si he decidido seguir a Cristo porque es que queda en la iglesia tal que me gusta, es que yo estoy enamorada de Él o estoy enamorada de ella. Hermano, usted no está siguiendo a Cristo. Siga a Cristo como tiene que ser. Y dice la palabra del Señor en Proverbios 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Hermanos, usted está escuchando la palabra de hoy, la palabra de Dios hoy. Si Dios le está hablando hoy, hágale caso del Señor hoy, no mañana, porque mañana no existe. Y vámonos al libro de Hechos, hermanos. Este es uno de mis pasajes también, de los tantos que me gustan, del libro de Hechos. Y si nos vamos al capítulo 5, versículo 34 en adelante. Atención, dice así. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Era Pedro y Juan los que estaban en ese momento. ¿Y qué pasó? Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Verso 38, ahora os digo
apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no le podréis destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. Ahí está, hermanos. El consejo bíblico, hermanos, es lo más hermoso que tú y yo podemos recibir. Y el consejo del mundo se ve a veces como un poquito más atractivo que el consejo de Dios. Hermano, de noche todos somos bonitos. Después cuando amanecen, oye, ¿qué pasó aquí? Hermano, de noche todo se ve mejor. Es más, pienso que me ven menos. Por eso que de noche se hacen muchas cosas indebidas, no de día. Porque la oscuridad, hermano, siempre míreme los dedos, te protege. Pero ahí no está el Señor. Y cuando usted quiere aplicar los consejos del mundo y vivir como el mundo, va a actuar como el mundo, va a pensar como el mundo y se va a estrellar como el mundo. Pero el consejo de Dios es agradable, sano y perfecto. Y hermanos, y si el mundo está peleando contra Dios, adivinen, nunca va a ganar, porque Dios no puede ser vencido. Y si usted aplica las cosas de Dios, hermanos, el Señor va a restaurar ese corazón y va a restaurar tu pensar y vas a andar como tienes que andar. Así que, hermanos, el consejo está todos los días en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, en la radio, en todos lados. Al final usted decide si quiere tomar el consejo o no. ¿Qué habrá pasado, hermanos, con Nabucodonosor? ¿Habrá escuchado el consejo? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Sigamos leyendo, versos 28 al 33 de Daniel 4. ¿Ok? ¿Qué pasó? Miren ese versículo 27. Acepta mi consejo. Dice el verso 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. No puedo creer esto. No puedo creer esto. En guerra avisada no muere soldado. Hermano, ¿cómo mueren? ¿Cómo mueren? Y dice, al cabo de 12 meses, hermano, subraya esa palabra, 12 meses, hermano, 12 meses, un año, un tiempo. Al cabo de 12 meses, paseando él en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El consejo, el antídoto, y al final, ¿qué hacemos nosotros? No quiero el consejo y quiero seguir viviendo enfermo. Siga leyendo. Aún estaba la palabra en la boca del rey. O sea, lo que acabamos de leer lo estaba él ya diciendo y no había terminado. Nosotros lo podemos terminar porque estamos leyendo la historia, pero él estaba diciendo de mi poder. ¿Y qué pasa? Cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. Hermano, ¿lo vio bien? Se escuchó una voz del cielo. Escuchaste el consejo y al final haces lo que te da la gana. Y audiblemente te voy a decir tu condena. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes
y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Hermanos, no tenía pelo de águila y tampoco tenía uñas de aves. ¿Cómo? Es una ilustración. ¿Tú te imaginas cómo es la pluma de las águilas? ¿Te lo imaginas? Bueno, así más o menos estuvo. ¿Te imaginas las uñas de las aves? Bueno, así las tuvo. Pero no era así. La palabra, hermano, se respeta. Salmo 119, versículo 71. Dice así: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Wow. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Cuando estuvo así, finalmente reconoció al Altísimo como tiene que ser. Tuvo que estar en forma de bestia, hermano. Y hermanos, el Señor cuando te dice, bueno me es haber sido humillado, no es de que Él quiere humillarte, pero en ocasiones, hermanos, por nuestra terquedad, tenemos que estar humillados. Y como ese hijo pródigo, que en ese momento, hermanos, no cuando tenía la plata, no cuando se le estaba yendo la plata, sino cuando estaba en el lodo frente a los cerdos, a punto de comer la comida de ellos, que es lo más asqueroso que hay, en ese momento entró en sí y fue a reconciliarse con su papá. Él pudo haberlo hecho antes de los cerdos, pero muchas veces te toca estar como el cerdo, te toca estar como Nabucodonosor en forma de bestia para finalmente reconocer a Dios como el Todopoderoso, el Altísimo que se merece la honra y la gloria. Así que hermano querido, si tu vida ahorita mismo está media apartada y fría, no esperes convertirte en bestia, no esperes comer de la comida de los cerdos para humillarte al que tienes que humillarte. Siempre el consejo está, usted lo toma o usted lo deja. Y si lo deja, hermanos, porque es consejo de Dios, se va a arrepentir. No vamos a arrepentir. Hermanos, disfrutemos el consejo de Dios, aunque duela. Parte final, hermanos, del capítulo, versículo 34 al 37, de Daniel 4, dice así. Mas al fin del tiempo, ¿de qué tiempo, hermano? Los 7 tiempos del sueño. Se acabaron. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui establecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Simplemente maravilloso. Pero puede ser que ahorita mismo usted diga, pero pastor,
Estamos en el capítulo 4 y ¿cuántas veces Nabucodonosor, él dijo, oye, el ave es el rey de Daniel? ¿Cómo yo sé que en efecto lo hizo de corazón o lo hizo de mentira? Puede ser que haya sido de mentira. Y puede ser que tú estés pensando allí, ¿fue real? ¿Definitivamente aprendió la lección? ¿Qué usted piensa, hermanos? A ver, analice, ¿qué usted piensa? Yo puedo decir, hermanos, que sí aprendió la lección y sí reconoció al Rey Todopoderoso y que usted y yo lo vamos a ver cuando estemos en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando lees el Salmo 139, verso 14, dice, te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuando tú empiezas a alabar al Señor de verdad, se nota cuando tú estás cantando, se nota cuando tú estás poniendo atención en la prédica, se nota cuando estás leyendo la palabra del Señor, de que sí hay un arrepentimiento genuino. Y cuando hay sinceridad, Dios lo sabe y Dios te respalda. Y los frutos se van a ver. Un creyente que no da fruto no es creyente. Un creyente que da fruto sí es creyente. ¿Se acuerdan, hermanos, que nosotros en la primera parte no leímos el versículo 1, 2 y 3 y arrancamos a partir del versículo 4? Esta es la razón. Vámonos a Daniel 4 y leamos versículo del 1 al 3. Y dice así, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz, o sea, multiplicada. Hermanos, el único que da paz es el Señor. El mundo no te puede dar paz. Dios sí te da paz. Y dice así, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¿Por qué lo hice así, hermanos? Este capítulo 4, Daniel nos lo desglosó de la siguiente forma. Agradecimiento a Dios. Luego que leemos en el capítulo 4 el agradecimiento a Dios, pasa automáticamente con la historia de lo que pasó. Y luego termina con la lección de lo que aprendió. Así está desglosado este capítulo 4. Agradecimiento, historia, lección. ¿Cómo lo prediqué yo? Yo lo prediqué de esta forma. Historia de lo que pasó, la lección de lo que se aprendió y el agradecimiento a Dios. No es de que yo lo haya desglosado mejor que el profeta Daniel, para nada. Simplemente lo hice de esta forma para que se pudiera disfrutar un poquito mejor de cómo un hombre, teniendo todo, tuvo una sentencia en su cabeza que no le hizo caso, y luego que estaba en modo animal, finalmente la lección la aprendió y después agradeció a Dios. Lo hice de esa forma para que el mensaje para nosotros como audiencia podamos entenderlo en un orden como lo natural. Pero la palabra de Dios en este capítulo 4 empieza el agradecimiento, historia y lección. Y no quería que se confundiesen porque hasta a mí mismo me confundió cuando estaba desarrollando. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Cómo de que Él está diciendo que Él es el Altísimo y después se vuelve animal? No. Es que Él está agradeciendo porque está dando su testimonio de la bestia que fui y cómo tuvo que pasar para entender la sentencia de Dios. Así que, hermanos, eso es lo que lo pude armar de esta forma. Quiero que aprendamos, hermanos, lo siguiente de forma de aplicación. Procura. ¿Vieron que dice procura? No te ordeno. Yo no te puedo ordenar a ti. Yo te puedo dar un consejo como pastor. Pero al final usted toma el consejo o no lo toma. Procura
diligentemente tener tus principios inamovibles y ser fiel hasta la muerte. Hermanos, procúralo de corazón. Deja que las pruebas y los enigmas los codifique el Señor. En tus propias fuerzas no lo podrás lograr. Hermano, jamás lo podrás lograr. Sigue intentándolo. Cosas contra el aguijón, como decía el apóstol Pablo. Cosas contra el aguijón. Así le dijo Dios a Saulo. Tú me estás persiguiendo a mí. O sea, tú me quieres matar a mí. Tú. Eso es como darle cosas contra el aguijón. Pongo un clavo aquí, hermanos, y trate de clavarlo con la frente. Hermano, por más frentón, no puedes. Quítate esas fuerzas. Deja de luchar. Ríndete ante el Todopoderoso. Y una cosa más. No te pierdas la próxima prédica titulada. Miren qué dice allí. ¿Qué dice allí? Mene, mene, tekel upharsin. No se lo pierdan. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque muchas veces somos como el rey Nabucodonosor. Tercos en nuestro pensar. Tercos en nuestro orgullo. Tercos en nuestro diario vivir. Y como hijos tuyos, que tenemos que procurar estar firmes en nuestros principios, a veces queremos procurar estar mal en tus principios. Siempre nos dices por medio de tu palabra, hijo mío, hija mía, arrepiéntete. No andes por allí. No andes por allí. Y si seguimos por allí, habrá consecuencias, Padre Santo. Quita de nuestro corazón esa terquedad llamada carne. Señor, ayúdanos a alimentarnos de tu palabra, Señor mío, leyendo tu Biblia todos los días, orando todos los días. Y cuando tenga la oportunidad de servir en la iglesia, servir con todo mi corazón. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y te pedimos, Señor, que lo sigas haciendo siempre, porque tú, a pesar de nuestra infidelidad, permaneces fiel, porque esa es tu característica, fiel, Señor. Yo tengo que imitarte tu fidelidad. Gracias, Señor mío. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.